oposición y a la sociedad civil a impulsar un diálogo que se traduzca en acciones concretas que aseguren el Estado de Derecho, la estabilidad institucional, el respeto a los derechos humanos y la efectiva separación de poderes en el pueblo de Venezuela. Como ustedes ven, es un pronunciamiento acorde a la política internacional que ha tenido el gobierno mexicano. En los últimos días hemos sido testigos de una nueva embestida en contra de Venezuela y de su gobierno democráticamente electo por parte de la Organización de Estados Americanos y los países de derecha de esa región, entre ellos, desafortunadamente, nuestro país, México. El objetivo de esta estrategia neoliberal es desestabilizar al país con miras a desmantelar completamente el enfoque social que durante años ha imperado en ese país. La Organización de Estados Americanos, en cuyos documentos se establece lo siguiente, que fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como le estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Remarco, y su independencia. En la persona del secretario general de la OEA, ha actuado en contra de Venezuela. Prueba de ello es que el 24 de marzo pasado, el secretario general declaró su respaldo a la declaración conjunta de 14 países sobre la situación que a su parecer existe en ese país. Así, este secretario general de la OEA ha tenido la pretensión de aplicar la Carta Democrática a ese país, de la que vale recordar que se trata de un instrumento que persigue principalmente el fortalecimiento y prevención de la institucionalidad democrática, pudiendo ser activado solo si se diera una ruptura en el proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder de un gobierno que resultó electo democráticamente y que además es miembro de esa organización. En ese sentido, lo anterior no va acorde con lo que actualmente ocurre en Venezuela. Hay un régimen democrático con un presidente legítimamente electo y una Asamblea Nacional donde predomina la oposición al gobierno nacional. Ya en el año pasado, en el 2016, Almagro pretendió la aplicación de dicha carta contra Venezuela y como entonces, ahora tampoco pudo lograrlo, pese a que se encargó de difundir que ya había activado dicha aplicación y el informe que presentara a la sesión del Consejo Permanente de la OEA el pasado 27 de marzo puede interpretarse como un acto en contra del Estado mismo. En esa sesión del Consejo Permanente, la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que la actuación del secretario general de la OEA dañó la imagen internacional de la patria de Bolívar, afectó sus relaciones con otros países y lo etiquetó como un país problema. Ahora bien, en los años de Revolución Bolivariana, lejos del decir del señor Almagro sobre supuestas violaciones a los derechos electorales, se ha fortalecido la democracia, ya que desde 1999 se ha llevado a cabo 13 consultas comiciales, presidenciales, regionales y municipales. También 6 referendos consultivos, probatorios y revocatorios, destacándose entre estos aquel mediante el cual fue aprobada la nueva Constitución de 1999 y la participación ciudadana ha aumentado del 63% en 1998 hasta el 80.99% en el año 2013, síntoma inequívoco del empoderamiento popular y la descentralización de la toma de decisiones políticas. Con relación al respeto a la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia
de la República Bolivariana de Venezuela informó que asumiría la responsabilidad de las competencias parlamentarias debido a la situación de desacato judicial que persiste en esa Asamblea Nacional. Posteriormente, con fecha 1 de abril del 2017, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno, en respuesta al exhorto realizado por el Consejo Nacional de Defensa de la Nación, convocado por el presidente Nicolás Maduro, revocó las sentencias emitidas, regresando sus facultades constitucionales a la Asamblea Nacional en aras de preservar el orden democrático de ese país. Ante esta situación, México debe revisar su posición ante Venezuela, pues ha suscrito la declaración antes referida y atenta contra los principios rectores de la política exterior mexicana, sobre todo los de respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Teniendo en cuenta que 2 días antes de la invocada sesión del Consejo Permanente de la OEA, el presidente Peña Nieto manifestara al presidente Maduro su disposición de trabajar conjuntamente en aras de privilegiar el diálogo en el seno de dicho organismo. El presidente mexicano destacó lo siguiente: que cualquier actuación debe darse sin interferir en los asuntos internos de Venezuela, privilegiando el papel de los Estados miembros conforme a los procedimientos de la organización regional. Eso fue lo que dijo el presidente. Asimismo, expresó su respaldo al diálogo en curso en Venezuela como mecanismo para dirimir las diferencias políticas en el marco de la normalidad democrática. Pese a lo anterior, se incumplió en respetar la soberanía de Venezuela y se incurrió en una práctica contraria a los principios de no intervención en los asuntos internos de algún país, Estado y la libre autodeterminación de los pueblos, al suscribir esa declaración conjunta presentada en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Cabe señalar que el pasado 4 de abril se dieron hechos lamentables en Venezuela, puesto que durante una marcha del grupo opositor Movimiento Unido Democrático se generaron diversos enfrentamientos entre los opositores al régimen y la policía, lo cual generó varias decenas de heridos y al menos 10 personas detenidas. Ante este reprobable hecho, es necesario que el Senado, además de pronunciarse por el respeto a la soberanía de un Estado hermano, eleve su voz para condenar cualquier acto de agresión, sea del grupo que sea, puesto que el respeto a los derechos humanos debe ser la base sobre la cual cualquier país establezca su régimen. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Luis Sánchez.